popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Gracias por estar con nosotros en este programa de Domingos Intercontinentales. Hoy día, domingo 6 de octubre del 2024. ¿Cómo estamos, Nelson? Aquí estamos, muy buenos días, Carlos. Buenas tardes en tu caso, y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos aquellos que se sintonizan con nosotros este día bonito de este otoño. Estamos una vez más aquí, ¿verdad?, para discutir los eventos de la historia de El Salvador, ¿verdad? Y los eventos a nivel mundial que cómo han afectado en diferentes formas al desarrollo de nuestro país en una manera u otra, ¿verdad? Así que aquí estamos una vez más, Carlos, y feliz ¿cómo se llama? De compartir contigo una vez más este domingo intercontinental. Claro, estamos en el periodo de otoño, ¿verdad? Mira, da la casualidad que los bosques, ¿verdad?, empiezan a cambiar de colores y se ponen de rojo y amarillo. No son los colorcitos que usan las plantitas, ¿no? Las Sí. hojitas se ponen de rojo y amarillo. En el bosque es lo que tú puedes ver, ¿no? Esos cambios de colores que tienen los árboles en sus hojas, ¿no? Y es bien precioso, ¿no? Exacto, es una cuestión bellísima, impresionante, de ver cómo de ese verde oscuro se transforma en el colorido del otoño con aquel amarillo y rojo potente, que demuestra la fuerza de la naturaleza de transformación. Así es, y entonces por eso podemos decir nosotros que en otoño, ¿verdad?, que es de los temas que nosotros vamos a hablar ahora, precisamente en los tiempos de otoño, fue la caída del comandante Ernesto Che Guevara, ¿no? Murió el 9 de octubre. Así es que nosotros vamos a recordar también y vamos a hacer memoria sobre el significado de Ernesto Guevara, y también en otoño fue que se creó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ahí, el 10 de octubre de 1980. Sí, fechas poderosas para todos nosotros que hemos estado de una manera u otra dentro de la lucha, ¿verdad? Sabemos Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara, ¿verdad? Un ícono de lucha a nivel internacional, para todos los pueblos que han sido oprimidos. El pensamiento de él nos vino a guiar en muchas maneras de cómo ir implementando la lucha organizada, dentro de nuestras vidas, cómo nos vino a enseñar cómo ir buscando la liberación de los pueblos oprimidos. Y él nos lo demostró con mucho ejemplo. Así que, Carlos, es Ya. muy interesante, ¿no? Así es. Bueno, entonces nosotros precisamente vamos a hablar esos dos temas ahorita, que les vamos a pedir a ustedes que si tienen comentarios, si tienen información al respecto de esto o de otro, ¿va?, que vaya, digamos, relacionado, que tenga cierta relación con estas dos fechas históricas, digamos, que por favor la hagan llegar, que nosotros vamos a comentarlas acá, ¿no? Y continúen compartiendo con nosotros, ¿no?
Esperamos dentro de poco, si es posible, si es que no ha tenido ningún problema, ya tenemos una invitada, ¿no? Que esperamos que llegue a tiempo, vea, pero nosotros aquí nos vamos a dedicar a lo que tenemos, ¿no? Así es que vamos a empezar con el tema del comandante Ernesto Che Guevara, ¿no? De todos nosotros ya conocemos la historia, pero quizás habrán algunos que no la conocen, porque uno de los temas, vea, y les voy a poner, vamos a empezar de un solo, con el video, mira, voy a Vean, entrar, porque voy a entrar con el tema de que hay algunos que intentan de que borrar las memorias nuestras, ¿no? Que la memoria de todas las luchas que se han librado en nuestro país o que se han librado a nivel internacional y digamos los personajes que son iconos de las luchas populares, ¿no? Porque aquí ustedes verán la destrucción de un busto de Ernesto Guevara en El Salvador. Ahí está el coronel, jefe de la municipal, de, la de los cuerpos del CAN, dándole que una piocha está el señor ese coronel, que con todo gusto le está dando, jodido ese de camisa cuadriculada, manga larga. Y está el otro de rayado que es el jefe de los policías, el segundo, allá hasta arriba va el baboso, mira, dándole ahí con ganas, ¿verdad? Qué odio más grande, pero ahí estamos. Vamos a esperar el busto, cómo lo llevamos para la casa, ¿verdad? Hay que denunciar todo esto, compañeros. El que está abajo de camisa cuadriculada, manga larga, es el coronel, es el que está dando las órdenes de todo esto, que no les importa el acuerdo municipal, que aquí ellos mandan y se acabó y punto, dicen, ¿verdad? Bueno, ya ustedes vieron ahí la destrucción de un busto de Ernesto Che Guevara, ¿no? Y ellos creen que destruyendo todo este tipo como de obras que se les realizan a esta gente y con la que ya de por sí se ha elevado en lo más alto, no solamente en El Salvador, sino que a nivel internacional, pues en todas partes del mundo, la figura de Ernesto Che Guevara es reconocida por su labor, digamos, de lucha, ¿verdad? Humanitaria, los derechos sociales de la población, ¿no? Y su humanismo e internacionalismo solidario. Sí, es una tristeza de ver ese tipo de odio en estas personas. Y podemos ver, esta gente no son gente ¿cómo decir?, de una, que está miembros de una oligarquía. Son simple y sencillamente los serviles de una burguesía que le sirve a la oligarquía. O sea, son los que andan haciendo los mandados de los que andan haciendo mandados. ¿Okay? Entonces, como lo conoce, como para decirlo en salvadoreño, los choleros de la burguesía haciendo eso. ¿De dónde le sale ese odio contra algo que no tiene nada que ver, que le ha favorecido a ellos, de cierta manera, las luchas populares, pero no lo ven? Ellos toman el lado de aquel que les está que les resulta oprimiendo, que les resulta explotándolos. Pero es triste ver odio en la humanidad.
¿verdad? Pero nosotros tenemos que demostrar que a través de nuestra lucha, el amor por nuestros pueblos, ¿ok? Entonces, el Che Guevara nos los enseñó, nos lo demostró, que la lucha en sí es por amor a los pueblos. Y, Hay que recordar también, ¿no? Las características humanas del Che Guevara. Miren, en primer lugar, recordar que él era médico, ¿verdad? Era un doctor ahí, entonces alguien que estudia para salvar como es, vidas, no se dio cuenta que las estaban matando de otra forma. Entonces tenía que buscar otra forma de cómo salvar esas vidas, ¿no? ¿Ya? sí, Y por esa razón es que él se incorporó, digamos, con esa conciencia social y revolucionaria, ¿no? Se incorpora como siendo un médico a las luchas, a las gestas heroicas de la Revolución Cubana, ¿no? Y también además que él padecía de asma, o sea que con ese problema interno de salud que él tenía, andaba en la sierra para arriba y para abajo. O sea que ese esfuerzo, ese sacrificio, ese heroísmo de la persona como tal, ¿verdad? Es un ejemplo que uno dice, bueno, y si este hombre con esas características estuvo en la montaña, estuvo dándole por aquí, por allá, ¿verdad? Y sin conocer, digamos, estrategias ni tácticas, aprendió junto a Fidel, ¿me entendés? Y fue uno de los, digamos, comandantes con más ilustres, digamos, que aportaron muchísimo, digamos, a la lucha revolucionaria, no solamente de Cuba, sino a nivel internacional. sí, son cuestiones de admirar. Okay, son muchas de las cualidades que Ernesto Che Guevara traía. Además de su problema de salud, problemas personales, él se dedicó a tal manera, okay, que a darle libertad a los pueblos oprimidos, que en su misma filosofía, a donde muchas veces nos habló que era más importante un colectivo que el individuo en sí, ¿verdad? Entonces, y aplicó, no solamente nos los hablaba, sino que también lo hacía, demostraba que con esa actitud de ayudar a los otros, ¿verdad? Es como los pueblos van levantándose, se van construyendo y mejorando entre sí mismos. Así que son ejemplos, uno de los ejemplos más grandes a seguir que tenemos. Eh, Mira, aquí tenemos a alguien dentro de la... bueno, continuamos, disculpa. Así es. No, lo que tenemos, otra de las cosas que tenemos después en el mismo periodo de la Revolución Cubana, cuando ellos estaban ya construyendo el socialismo, fue otro ejemplo, ¿no? Que no solamente estaba dirigiendo desde el escritorio los ministerios, sino que él participaba incluso en la corta de la caña de azúcar, ¿verdad? Él mismo iba, ¿verdad? Hay muchos videos que demuestran eso cuando él está trabajando con los, con los obreros, ¿no? Con los campesinos también se va con los obreros en la fábrica, se está trabajando y entonces eso es dando el ejemplo de que todos debemos de colaborar pues para hacer una, digamos, el socialismo de eso se viene, de que los bienes es el bien común de toda la población, pero todos tenemos responsabilidades, ¿no? Para llevar adelante esto, siempre así. O sea, es un ejemplo a seguir. Así es, y por eso a la burguesía y a sus serviles nunca no les gusta este tipo de personaje, porque demuestran que la humildad no es, nos vino a demostrar que la humildad no es venir y poner la limosna en el plato. Esa no es humildad. La humildad es ir con el pueblo y trabajar junto con el pueblo para el pueblo. Entonces, y sí, Ernesto nos demostró, un doctor, ayudando en trabajo físico, laboral, porque es trabajo duro, ayudando con eso para ayudar al pueblo a tener lo que necesita, ¿verdad? Entonces, su filosofía muy avanzada para los tiempos, pero sí tenemos que ir viendo.
Ese legado de amor y sacrificio por los pueblos que nos dejó. Okay. Ok, ahora vamos a escuchar unas palabras de él. Voy a ponerles un video donde él habla, ¿no? Para tener, digamos, para tener su presencia acá con nosotros, ¿no? Aquí voy a compartir un video de el Che Guevara. Escuchamos. Usted afirma que está demostrado que el marxismo no da, o el sistema marxista no da bienestar a la gente. Yo creo todo lo contrario. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso. En Cuba, evidentemente, hoy hay una situación más estrecha para mucha gente que antes, pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar, cómo vivían. Entonces tal vez pueda encontrar la raíz de la pregunta. En este momento en que nosotros somos sitiados por el imperialismo norteamericano, no podemos darle a nuestro pueblo todo lo que quisiéramos, pero le hemos dado todo lo que hemos podido y todo lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora, en igualdad de condiciones, desde ministro hasta cualquier otro cargo del gobierno. Y eso es la principal razón por la cual los pueblos siguen luchando por liberarse. Vietnam del Norte está liberado y sin embargo Vietnam del Sur no encontró mejor el modo de vida norteamericano, sino que se rebeló, tomó las armas y está derrotando a la intervención norteamericana. Póngase a pensar si no hay algo detrás de eso que incita a los pueblos a luchar y si no es que el marxismo ofrece una vida mejor para los pueblos. Se mantienen vigentes las palabras de Ernesto Che Guevara, Es porque cierto. en América Latina y en el mundo entero donde existe la pobreza, existen las luchas. Es, es ahí, ahí el pronunciamiento de él en el que sí, dentro del marxismo encontramos la transformación de la sociedad. Okay, como de algo que él mencionó y me gustó, ¿verdad? Dice, algunas personas sí quedan apretadas, okay, pero la mayoría, ¿verdad? Vienen y quedan mejor. Okay, en otras palabras, y por eso las derechas luchan en contra de la filosofía del marxismo y del socialismo, porque ellos son los que ellos quedan, o sea, de aquel nivel económico bien alto quedan a un nivel un poquito más bajo. ¿Por qué? Para poder compensar a aquella gran multitud que está en una pobreza profunda ser levantada. Okay. En otras palabras, en vez de ganar 20 millones una persona o una familia, ganaron 10, pero 10 van para 10 millones de personas. Y es lo que no comprenden esta gente. Y aquí el Che Guevara bien lo dijo, bien claro. Okay. Es Entonces bien tenemos... interesante porque eso te dice, bueno, no le hemos dado al pueblo lo que hemos querido darle, le hemos dado lo que hemos podido darle. Eso es importante porque, y esto tiene que ver, digamos, con el bloqueo económico y la agresión imperialista norteamericana sobre Cuba, ¿no? No porque Cuba estuviera, digamos, muchas mejores condiciones que Exacto. muchos países del mundo, no solo de América Latina, África, sino que muchos países del mundo, ¿no? Pero no le han permitido que pueda tener desarrollo, ni le han permitido que pueda subsanar, digamos, las deficiencias que hay, digamos, principalmente en la industria, ¿no? Entonces, esa agresión imperialista es lo que no le permite, vea, Es lo que ha sucedido en otros países en el mundo, ¿verdad? Porque el imperialismo no va a permitir, no quiere permitir que ¿cómo se llama? El socialismo se desarrolle,
porque vendría a comprobar al 100% que el capitalismo es un sistema depredador que solo favorece a unos pocos. Okay. En cambio, el socialismo es un sistema en el que la mayoría son los favorecidos. Por eso la lucha que se dio en Cuba vino a ser un ejemplo a la lucha a seguir. Así es, así es. Bueno, nosotros aquí continuaremos, digamos, hablando un poquito, pero estamos esperando que resuelva sus problemas técnicos la invitada que tenemos, que esperemos que pronto lo haga, ¿no? Pero aquí la estamos esperando, que sepa ella, ya que la estamos esperando, ¿no? Que en cualquier momento puede intervenir, digamos, acá con nosotros, ¿no? Bueno, y siguiendo la ruta de esto, digamos, del Che Guevara, que es de Argentina, ¿verdad? Queríamos mencionar también la situación así a grosso modo de Argentina, pues, con el personaje que tienen ahí, que por cierto es aliado del personaje que nosotros tenemos en El Salvador, pues, este par de personajes que tenemos, va, que Eh, están eh, dirigiendo, digamos, la administración de los gobiernos, ¿no? Realmente va en contra, totalmente en contra de todos los principios que el Che Guevara ha defendido. Bueno, tú tienes la palabra esta de muy bonito personaje para referirte a estas bestias. Yo les digo bestias directamente. Lo siento, pero son los crímenes que están cometiendo en contra del, del pueblo salvadoreño. Uh, Bukele cometiendo esos crímenes en contra del pueblo salvadoreño y Milei cometiendo esos crímenes en contra del pueblo argentino, okay, los convierte en bestias porque no tienen, lo siento, no tienen otro nombre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? El Che Guevara viniendo de Argentina, cómo le dio mucha orientación política dentro de a este pueblo, pero siempre las derechas manipulan la información. Por eso canales de información como este son necesarios, porque nos vamos educando, nos vamos informando. Okay. Porque sabemos que la transformación social viene de aquí, de adentro para afuera. Entonces, si nosotros vamos cambiando, si nosotros vamos formándonos, ¿verdad? Ideológicamente y vamos tomando conciencia de clase, la transformación de los pueblos se van dando poco a poco. Entonces, parte de este trabajo que se está haciendo es eso, transformar ese pensamiento de derecha a un pensamiento inclusivo que favorece a los pueblos, el pensamiento de la izquierda. De Claro, izquierda. porque en la actualidad el Milei vea, está recortando bastantes derechos sociales, recortando también beneficios, vea, para la mayoría, para la inmensa mayoría de la población, y al mismo tiempo se están perdiendo bastantes empleos, ¿no? Y se está escareciendo cada vez más la vida. Y el tema de la vivienda es otro problema bien grave que está surgiendo allá en Argentina, y esto ha movilizado bastante a la población. Afortunadamente sí hay, digamos, un sector bastante grande, digamos, que tiene una conciencia social que se está movilizando constantemente contra todas las medidas que el gobernante de Argentina está realizando, que por cierto, tanto a él como a Bukele o a Zelensky, no los invitaron a la toma de posesión de la presidenta de, de México, pues no fueron invitados, ¿no? Que dicho sea de paso, ¿no? Ya, algunos dijeron que como de todas maneras las uvas estaban verdes, algo así. No, sí, estamos viendo vaya, dentro del mismo tema, México, cómo en México ha ido aumentando la conciencia social, ¿verdad? Del pueblo mexicano. México tiene recursos naturales inmensos, okay, los cuales han sido explotados para favorecer a unos pocos y al imperio. Okay. Entonces ya México está despertando, el pueblo mexicano está despertando y está diciendo no, no más, hasta aquí. Okay, pero la propaganda de la derecha continúa, es fuerte, es poderosa. Entonces, por eso tenemos que formar conciencia social.
Veamos qué es lo que sucedió en El Salvador. Okay, Ah, El Salvador luchó por quitarse la bota militar del cuello, porque así nos tenían, con la bota en el cuello. Y luchamos y logramos, okay, quitarnos esa bota. Pero debido a la misma ignorancia política, hoy tenemos la bota de los narcos. Okay. Entonces, ahí hay una cuestión, ¿verdad? Que tenemos que ir buscando esa conciencia social. así es, bueno, solo mencionar corto que lo de México también, ¿verdad? Que sí es cierto que lo sacamos a bailar aquí, pero hay que recordar que ahí en México fue que se encontró Fidel Castro con el Che Guevara y que de ahí salieron en el barco del Grama, ¿no? Hacia Cuba para empezar las gestas heroicas, ¿verdad? De la Revolución Cubana, ¿no? Eh, sí, de allí, siempre dentro de México se han dado este tipo de, ¿cómo podríamos decir? Puntos de la misma historia de la lucha. Ok, acordémonos los acuerdos de paz. Exacto. Acordémonos los acuerdos de paz de El Salvador. Acordémonos que de México se ha impulsado la misma independencia de Latinoamérica. De ahí ha salido muchísimo. Ahí hay mucha conciencia social que tiene que ser levantada, así como el Che Guevara llegó a Sudamérica, de Sudamérica a Cuba y regresó a Sudamérica a continuar dentro de esta lucha. Exacto. Entonces vamos a retomar ahora el tema del aniversario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ya que estás mencionando, digamos, lo de las luchas, has mencionado esto, y también porque con el tema de la solidaridad mexicana, también, digamos, muchos mexicanos y mexicanas participaron, digamos, dentro de las filas revolucionarias del FMLN en la lucha de liberación que se libró allá en El Salvador, ¿no? También ha sido solidario en la práctica, pues, de gente que hemos tenido. Yo conocí a algunos de ellos, ¿no? Que algunos cayeron, pues, ahí en combate, pero que sí reflejaron, digamos, la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Compañeros y compañeras que dejaron sus casas, sus familias, ¿no? Para ir a luchar por otro pueblo, ¿no? Entonces, eso hay que reconocerlo, digamos, y altamente hay que estimarlo, ¿no? Por eso queremos muchísimo a ese pueblo también, ¿no? Sí, El Salvador tuvo, en esa lucha, en esa guerra interna que hubo, tuvo internacionalistas, argentinos, algunos están ahorita con vida, ¿verdad? Y viven en El Salvador, personas que se han incorporado al sistema social de El Salvador, gente que luchó, que dio parte de su vida en esa lucha por los salvadoreños, mexicanos, también, y algunos de ellos todavía están allí en El Salvador. Bueno, desgraciadamente, muchos de ellos también cayeron dentro de esa lucha, siendo parte del FMLN, de que el FMLN histórico revolucionario socialista. Allí, ellos llegaron de sus países, abandonaron, porque muchos de ellos venían de cómo vivían cómodamente dentro de sus países, pero llegaron a luchar. ¿Por qué? Porque tenían la conciencia de clase, a donde se veía la necesidad de transformar una sociedad injusta en una sociedad justa para los pueblos. Sí, no, no, como nos hemos saltado, ya pasamos lo del Che Guevara, estamos ahorita en el 10 de octubre de 1980, que es el aniversario o es la creación, digamos, del Frente para Mundo Martí Pinzón. Quedó bien clarito el nombre de Frente, ¿va? Que es la aglutinación de fuerzas, ¿no? Para que no era en su conjunto, no era, digamos, era un proceso de unidad, pero no se daba la unidad en ese momento, sino que se estaba dando, digamos, la coordinación, ¿no? De esfuerzos entre las diferentes organizaciones, ¿no? Para impulsar la lucha revolucionaria. Y hay una situación, pues los análisis, o digamos, el intercambio
de ideas y de informaciones entre las organizaciones, se llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que había una situación revolucionaria, ¿no?, en El Salvador, 1980, ¿vea? Y que esto tenía que acelerar, digamos, la unidad de las fuerzas revolucionarias, ¿no? Razón por la cual se vino discutiendo para llegar a crear, digamos, el Frente para una. Pero, esto es muy importante también señalarlo, al mismo tiempo se tenía en la mente, claro, que el tener unificadas las fuerzas y coordinadas se iba a impulsar la ofensiva, una ofensiva general, ¿verdad?, que era la de enero de 1981, o sea que no tenemos, no hay muchos meses de diferencia, pues del octubre al 80 estamos hablando de 3 meses, octubre, Sí, noviembre, diciembre, en la práctica que 3 meses, ¿no? Porque fue el 10 de enero, 10 de octubre, aniversario del FMLN, 10 de enero, la ofensiva de 1981, ¿no? O sea que los preparativos de esa ofensiva se venían elaborando desde ya más de que casi de un año, pues yo recuerdo que desde abril, todavía, enero, marzo, más yo, abril. yo recuerdo en ese tiempo reuniones en las que teníamos a donde se estaba discutiendo unir estas fuerzas, okay, en un solo núcleo para así llevar ¿cómo se llama? La lucha armada en contra de la dictadura. Y en las reuniones, ese era un punto de discusión. Esto era a principios de 1980, a finales del 79, a principios del 80, yo bien lo recuerdo, y ya se estaba formando esa llama, ya estaba agarrando fuerza, convirtiéndose en una gran hoguera que vino a ser el FMLN combativo. Y bueno, nosotros estamos hablando de los orígenes, ¿no? Que quede bien clarito que son los orígenes del FMLN, ¿verdad?, que es el cual más mejor conocemos nosotros, ¿no? Y dentro de esos orígenes, aquí vamos a ser también bien categóricos en el sentido de que las diferentes organizaciones tenían diferentes desarrollos, ¿no? ¿Vea? Sí, Con ese mismo desarrollo eran las aportaciones que se iban a dar, digamos, para el FMLN, ¿no? O sea, los esfuerzos que se hicieron cada organización para fortalecer al FMLN y para ejecutar las líneas que como FMLN se estaban realizando, los esfuerzos fueron, digamos, diferentes, ¿verdad? O algunos más, otros menos, ¿verdad? Por su mismo desarrollo que han tenido durante la lucha revolucionaria que ha existido, ¿no? Y esto lo digo porque yo recuerdo también el que se conoció como ingreso masivo, yo no sé si alguien se recuerda bien de eso, que se dio allá por el mes de mayo, abril, mayo, ¿verdad? En esos meses se le llamó que era el ingreso masivo, que era cuando se ingresaban muchos combatientes, ¿verdad? Principalmente estudiantes, yo me acuerdo, obreros y campesinos, ¿verdad?, que se sumaron a lo que iba a ser la fila guerrillera, al ejército revolucionario que se estaba construyendo, al ejército de liberación que se estaba construyendo, a pesar de que no teníamos la cantidad de armas, pero que se estaba estructurando, digamos, todo un ejército, ¿no? Y entonces nosotros llevamos esa conocido como el ingreso masivo hacia por lo menos estoy hablando de la CFPL a la cual nosotros pertenecimos, porque sí fuimos tanto a las universidades, en las aulas también ahí aparecíamos y la gente se inscribía, íbamos a los institutos, ¿verdad? Íbamos hasta con buses, porque ya teníamos habladito todo, con buses, y en los buses le entraban los estudiantes y derechito a un lugar de entrenamiento y todo, ¿no? Entonces, eso fue un esfuerzo que nosotros hicimos, ¿verdad? Para previendo, digamos, que se avecinaba esa ofensiva y teníamos que tener una fuerza militar capaz de darle vuelta, digamos, al enemigo. sí, eso fue bien impresionante cuando se vio muchos jóvenes que ya estaban cansados de esa represión. Recuerda que teníamos un toque de queda en ese entonces, que no podía, más de las 6 de la tarde no podía salir. En ese entonces, si te veían en la calle, primero te mataban, después preguntaban qué andabas haciendo. Okay. Entonces, ya la juventud dijo, no más, ya no esto no más. Y ahí lo que tú dices, sí, masivamente muchos estudiantes, muchos campesinos, obreros, optaron por decir, vamos a ir a combatir, vamos a hacerle la lucha a esta dictadura.
Y de ahí el nacimiento de esa fuerza bélica, ¿verdad? El FMLN histórico. Así es. Y entonces nosotros, esos orígenes que nosotros queremos recalcar, ¿verdad? De ese esfuerzo, de esa ilusión, de esos principios, de esa ideología con la cual se incorporaron miles y miles de hombres y mujeres, digamos, a las estructuras. Y repito, no teníamos armamento suficiente para todos, ¿verdad? Ni tampoco teníamos armamento Eh, avanzado, muy avanzado, ¿verdad? Razón por la cual, pues sí, cuando se lanzó la ofensiva, sí es cierto que quedamos en una situación, digamos, ventajosa, controlando territorio, pero también nos vimos a palitos cuando ellos nos tiraron la contraofensiva, ¿no? Y que nosotros ya teníamos, no teníamos, digamos, el armamento para todo eso, y además que el armamento que teníamos hubieron un cambio, ¿verdad? Por parte del ejército, que los Estados Unidos cambió todo el armamento, ¿verdad? Antes teníamos G3 y FAL y checos y todo eso, y cambió todo el armamento por M16 y AR-15, ¿no? Entonces ya nosotros ya no teníamos la munición que le correspondía, digamos, al armamento que teníamos, ¿verdad? Y teníamos que nuevamente requisar armamento para poder suplirnos del propio ejército, porque ese era uno de los principios que teníamos, ¿no? Suplirnos del enemigo, ¿no? Del armamento y la munición, ¿no? Esa parte es dentro de la misma historia, en la que algo que nos tocaba hacer era ir y tomar el armamento del enemigo. Eso era una estrategia que la manteníamos. Cada vez si hacía alguna cuestión, tenía que tomarse el armamento del enemigo. Ahí es lo que tú dices, que esta gente daban o G3, ¿verdad? Un arma muy viejitas, ¿no? Cuando después llegaron el ejército con los M1, nosotros, las balas eran diferentes. ¿Cómo pueden incorporar eso? Ahí fue una cuestión bien estratégica que el imperio hizo para venir y reducir la capacidad del ejército guerrillero en El Salvador. Okay, pero siempre le continuamos haciendo la lucha y aquí estamos todavía haciendo. Así es, en eso siempre hemos estado, digamos. Y recordar también de que había otra fuerza poderosa que es la fuerza popular, que es la que siempre, digamos, nosotros nos hemos alimentado, que el FMLN siempre se ha alimentado, digamos, de esa fuerza popular, un torrente inmenso de esa lucha popular, ¿no? Y precisamente que decayó al hacerse este ingreso masivo, al salir los cuadros políticos del FM, políticos hacia, digamos, hacia las estructuras militares, pues, vea, entonces ese reflujo también, vea, vino a darse el impulso a una lucha revolucionaria militar, pero en ese aspecto quedamos bien bajos en la lucha popular, ¿no? Que costó recuperarla nuevamente. Pero, digamos, en ese periodo, en ese momentito, lo que prevalecía era la visión de que lanzar las ofensivas militar, porque las posibilidades de insurrección estaban claras, ¿verdad? A pesar de que eso se contradecía con otras posturas, pero lo que favoreció principalmente fue esa postura, ¿no? De una situación revolucionaria y la posibilidad de la insurrección del pueblo salvadoreño, lo cual no se dio en el momento de la ofensiva, ¿no? Sino que se dio solamente una ofensiva militar en ese contexto, ¿no? Pero esos orígenes del FMLN precisamente, ¿no? Y los esfuerzos, yo voy a recalcar siempre esto, que los esfuerzos que cada organización dieron fueron desiguales, y así se ha mantenido durante todo el periodo, ¿verdad? Y es precisamente por el mismo desarrollo de cada fuerza, ¿verdad? Exacto. Ahí eso fue un nacimiento de un ejército guerrillero que vino a ser el ejemplo de lucha a nivel mundial. Okay, estrategias que se vinieron formando de la lucha organizada, que otros ejércitos revolucionarios las copiaron también. Okay, pero como tú dices, ha sido un proceso.
Así es, sí. En ese contexto ha sido así, pero digamos, eso obligó al FMLN a tomar, digamos, medidas, a cambiar táctica, a cambiar estrategias, ¿no? Pero también al enemigo, ¿no? Y al imperialismo yanqui, ¿no? Y por eso se vino a continuar con la prolongación de la guerra, que siempre habíamos dicho que la guerra se iba a prolongar, ¿verdad? Y se hizo la guerra prolongada, pues, ¿verdad? Hasta que se llegaron los acuerdos de paz, pero ese es otro tema que vamos a tocar, aunque Aldo por ahí nos está preguntando, mira, que tocando precisamente el tema del acuerdo de paz, que qué falló, dice, vea, mira, voy a leer lo que dice ahí, un saludo, Aldo, vea. ¿Qué propuestas durante los acuerdos de paz creen que se debieron plantear para comenzar un proceso más favorable para el pueblo? Dice. Algo falló dentro del FMLN, ¿habrá sido la parte judicial o lo económico? Es una pregunta que nos deja, que deja abierto, pues ahí Aldo Escobar, un saludo Aldo, ¿verdad? Abierto para que todos veamos, que nosotros también acá opinemos al respecto, pues hemos tenido nosotros compañeros también que han opinado al respecto, ¿va? Y yo mencioné también acá el tema del descuido del movimiento social, ¿no? Y dedicarte, vea, los acuerdos, sí, se lograron muchos, ¿no? Muchos aspectos, pero el aspecto económico todavía quedó con un poder, la oligarquía, el poder también de las comunicaciones, la oligarquía quedó sobre él, pero digamos que eran poderes que no teníamos en ese momento ubicados, ¿vea? Porque lo principal era el poder militar, ¿vea? La apertura política, ¿no? Para poder nosotros introducirnos en la lucha política. Ahora, hubieron también temas que no fueron fortalecidos porque fue Arena quien ganó, digamos, los gobiernos posteriores a los acuerdos de paz y esto no permitió que se consolidaran los acuerdos en sí mismos, ¿verdad? Los acuerdos en sí mismos no se consolidaron, ¿no? Porque los gobiernos de Arena lo metieron. Y el neoliberalismo no fue desarticulado, ¿verdad? Sino que al contrario se fortaleció con los gobiernos de Arena y esto vino, digamos, a fortalecer a la oligarquía, a fortalecer, digamos, los intereses imperialistas también, ¿va? Y desarticular, digamos, los intereses revolucionarios y además por la falta de un movimiento popular fuerte, ¿no? Que permitiera, digamos, había movilizaciones, pero electorales, no una lucha de calles, no, había movilizaciones electorales y posterior a eso, vea, la contienda se hizo electoral, ¿no? Y creo que ahí fue donde más se agravamos. Y ahí estuvo la falla, sí, en transformar esa lucha revolucionaria en una lucha electorera. Entonces, pero eso es un tema que lo vamos a ver, un día de esto nos vamos a meter, a ampliar pues, y lo vamos a discutir, porque es algo que sí tiene que ser tratado de una manera u otra. Ok. No sé, mira, Sí, que tenemos el tiempo nos está pasando y no sé si sí, sí. Es que vamos a ver si, miren, nosotros teníamos una compañera aquí invitada, pero no sabemos qué le ha pasado. Parece que tiene problemas técnicos. La tenemos por aquí, pero no tenemos ni imagen ni sonido, ¿verdad? Así es que no le podemos dar, digamos, ahorita la sorpresa a ustedes que teníamos, ¿verdad? Tendrá ellos algunos problemas técnicos, ¿no? Al respecto. Perdón, esperamos que lo pueda resolver. Nosotros queremos hacer también memoria, pues vea, ustedes saben que en esa lucha pues hubieron, digamos, diferentes compañeros y compañeras, pues vea, unas memorias de recordar de cómo se desarrollaron precisamente esas luchas, vea. Ahí estamos viendo las compañeras de comunicaciones, vea, una de las radios del FMLN, precisamente siempre manteniendo su rostro oculto porque los compañeros de las comunicaciones solían salir, digamos, para fuera del país y también entrar del país y San Salvador, ¿no? Por eso que ellos se mantenían siempre su secretividad, ¿no? En ese contexto. Así que compartir con ustedes unas fotos que son fotos bonitas para recordar, ¿no? Y atrás con la bandera del FMLN. sí, mira, esa foto de historia, Sí. la misma lucha en sí,
Ok, digamos, en ese entonces Ahí, así hacía la ah, comunicación. ahí tenemos a Damaris, no sé si pone el micrófono, El micrófono está apagado, Damaris. usted ya la pueden ver, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, sí, la tenemos de invitada porque realmente nosotros bueno, queremos terminar también los programas con un poquito de cultura, ¿verdad? En ese contexto y lo que es, digamos, la escritura, el poema, ¿no? Damaris, bienvenida aquí, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y los he estado escuchando. He tenido algunos problemitas aquí para poderme comunicar, pero ya están resueltos, ¿verdad? Y pues aprendiendo de todo lo que ustedes han estado hablando, porque hay muchas cosas que uno no las conoce, ¿verdad? Que uno no las sabe, no las conoce y que pues hay que aprender. Y para saber hay que haber vivido también esos momentos tan importantes de la historia, ¿verdad? Creo que este tema de nuestra historia no ha sido bien eh, como, como les Comunicado. dije, agarrado en serio en cuanto al magisterio, ¿verdad? En cuanto al magisterio, a veces por las mismas prohibiciones que tenemos de parte del Ministerio de Educación y también pues por las mismas situaciones que han vivido el país, pero los maestros tenemos un gran compromiso y ese compromiso es que la historia se cuente como es, ¿verdad? Pero para hacerlo tenemos que nosotros también conocerla, ¿verdad? Conocerla de primera mano, no dejarnos, ¿verdad? Engañar, ¿verdad? Por ciertas situaciones, sino que tenemos que buscar la verdad. Y ese es un camino, es una utopía también, porque ahí vamos en el camino, ¿verdad? Buscando siempre la verdad, pero el no poder transmitir la verdad de lo que ha pasado en nuestro país también ha sido un obstáculo para que las cosas se vayan dando de una mejor manera. Tuvimos la oportunidad en 2 ocasiones, pero creo que a veces se es muy blandito en lo que se hace, ¿verdad? Y creo que ese ha sido también un problema para que ahora estemos como estemos, ¿verdad? Porque todos tenemos que asumir una responsabilidad, ¿verdad? Porque si no asumimos la responsabilidad, nunca vamos a poder progresar y a querer arreglar la situación. Así que gracias por esta invitación. No, gracias. Muy buenos días, Damaris. Un placer tenerla aquí. Es un honor para nosotros que una poetisa con sus libros de poema que tiene y muchos honores que le han dado a diferentes niveles. Es bellísimo tenerla aquí en nuestro humilde programa, ¿verdad? Bienvenida, Damaris. Sí, muchas gracias. Y qué bueno que resolvió ese problemita, porque yo ya estaba preocupado también, que decíamos, uy, se me van a perder los poemas, dije yo, pero no, ya veo que está. Bueno, y como usted dice, realmente como profesores ustedes tienen una enorme tarea, porque si son uno de los pilares fundamentales de la educación de la sociedad, ¿no? Si la sociedad no está bien educada, precisamente caemos en lo que hemos caído, ¿no? Y la verdad es que también nosotros, como decimos, tomamos parte de la culpa porque conocemos mucho lo que vivimos, pero no lo materializamos, no lo escribimos, muchos, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de hablar de anécdotas, escribir anécdotas, por lo menos, si no son libros, por lo menos anécdotas que permitan de hacer una visión de lo que realmente, porque ahora que lo podemos contar desde el punto de vista nuestro, importante, pues antes de que nos volvamos seniles, porque ya tenemos nuestros añitos, ¿no? Y antes de que se nos olviden las cosas, entonces tendríamos que irla materializando y vamos a hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar con nosotros, suponemos que está bien caluroso por ahí.
Bueno, nosotros queríamos primero preguntarle, porque usted escribe, ¿no? Eh, que la gente que nos esté viendo ahorita, ¿verdad? Que si le gustaría saber, ¿va? A qué se dedica, además de que ya dijo que era profesora, ¿a qué más se dedica? Si la escritura es un hobby, si tiene algún libro pues, escrito o tiene algo por ahí que podamos, digamos, adquirirlo o publicarlo. Bueno, porque escribo, bueno, me agarró tarde la escritura, pero desde el 2017 comencé a tener esa motivación, ¿verdad? Quizás por las mismas personas que tenía a mi alrededor. Y dije, bueno, voy a probar, ¿verdad? Porque había muchas ideas que yo quería plasmar y quería que los demás también, compartirlas con los demás. Y ahí empezó, ¿verdad? A comprarme mi primer cuaderno, especialmente para eso, donde yo iba escribiendo frases, reuniéndolas hasta convertir, pues, un poema, un cuento, una narración, qué sé yo, ¿verdad? Y de esa manera, pues, empecé a escribir y la otra cosa era, pues, quitarme ese miedo de compartir, ¿verdad? Porque a veces uno tiene el miedo de las críticas, de lo que le van a decir, que, bueno, pero la verdad es que me sorprendió que le gustara lo que yo escribía, ¿verdad? Escribo en varios géneros, en lo social, en romántico y cuentos infantiles también, ¿verdad? Porque mi profesión es algo que yo amo con todo el corazón, ¿verdad? Creo que no me equivoqué. No me equivoqué en la profesión, ¿verdad? Y estoy contenta y a pesar de todas las dificultades que tenemos, creo que es una profesión muy loable y muy sacrificada, sí, pero con muchas satisfacciones, ¿verdad? Con muchas satisfacciones. Así que, en parte fue la misma vivencia de nuestro país, eh, las experiencias personales y mi trabajo con los peques, con los niños, fueron los que más me motivaron a escribir. Qué, Ah, qué bello, Damaris. Sí, me recuerdo cuando empecé a ver sus publicaciones y qué mente para escribir estas cosas y a mí es mi admiración desde ese principio que empecé a ver, ¿verdad? Entonces, y, híjole, ya cuando tiene un libro, él tiene un libro o dos, Damaris. Sí, Eh, es un libro. Entonces, y sí, viendo su escritura, y hablé con Carlos, le dije, mira, excelente, tenemos que traerla, tiene que venir y declamar uno o dos poemas por lo menos en el programa. Así que aquí la tenemos. mire, y el libro, si tiene un libro, ¿cómo se llama el libro y a dónde se puede encontrar, por si acaso? Por si alguien está interesado por aquí. sí, el primer libro que publiqué, que lastimosamente lo tuve que publicar en México con una poetisa de México, porque aquí pues las Mm. oportunidades son menos, ¿verdad? Pero se llama Versos de Amor, son versos románticos los que he escrito en ese primer libro, ¿verdad? Tengo uno que todavía no ha sido editado ni nada, donde va otra clase de poemas más con lo social, ¿verdad? Y tengo un libro de cuentos también, un libro de cuentos para los niños de parvularia. Eh, pero todavía también estamos en ese camino, ¿verdad? Porque lo económico, pues hay que tenerlo, ¿verdad? Suficiente para poder eh, eh, sacar eso y nunca ha sido mi objetivo el ganar para vender un libro, ganar, sino compartir, ¿verdad? Compartir lo que yo he hecho con los demás, ¿verdad? Sin ninguna retribución. Y ese es mi objetivo de poder sacar un libro, ¿verdad? Así que
No es comercializar ni nada de eso, sino compartir lo que yo siento y lo que plasmo en las letras, ¿verdad? Bueno, y ahí poco a poco vamos a ir sacando esos otros dos libros que tengo en camino. Mire, y ese de parvulario, disculpa, ese que me llamó mucho la atención, va. Si no sé si lo que está escribiendo, si tiene que ver con el cipitillo, con el cadejo, o tiene que ver con las princesas, o sea, qué tipo de libro está usted ahí escribiendo, que me llamó mucho la atención. Bien, el libro de cuentos va con parte de nuestras leyendas, pero también valores, ¿verdad? Ahí, más que todo, del desarrollo de los valores para los niños eh, y de fantasía, ¿verdad? De fantasía, pero eso es lo de menos. Más que todo son en función de los valores que he escrito para los niños y bueno, ahí se me da un tema y yo empiezo a escribir. Este día lo voy a enseñar con un cuento y así pues, ¿verdad? Tengo ya varios cuentos, pero más que todo es para la práctica de valores. Qué bien, Damaris. Sí, son los trabajos de escritura que necesitamos ir viendo, llevando de niño, porque es la forma del origen de la formación, ¿verdad? Por eso Aldo Escobar aquí hace una pregunta directa para usted. Dice, una pregunta a la compañera invitada. ¿Cómo ve el descuido que existe en lo que se refiere a la lectura? Los jóvenes, los jóvenes no leen ni se informan. ¿Cómo motivar más la lectura? ¿Cómo luchar para promover la lectura? Bueno, creo que en nuestros tiempos, como no existía la tecnología, todos teníamos que ir a la biblioteca y si no, pues nuestros padres se sacrificaban por comprarnos libros y tener nuestra propia biblioteca. Y creo que en eso, pues mis padres fueron muy cuidadosos y ellos siempre, mi mamá estaba siempre comprando la última enciclopedia. Y a la par de ella, pues nos sentábamos a ver las imágenes y allí nos enseñó a leer. Ahí, bueno, entonces yo creo que falta la motivación como padres, ¿verdad? Como padres desde ahí viene, ¿verdad? Para los padres de familia, si ellos no fueron motivados para la lectura, es bien difícil que lo hagan con sus hijos. Entonces, ese trabajo queda en el maestro. Y el maestro tiene que buscar estrategias para poder motivar, incentivar a los jóvenes, pero tendría que ser desde pequeños, ¿verdad? Desde pequeños podemos incentivar a la lectura. Y el hecho de que también hoy todos los niños tengan una tablet, una computadora, un teléfono, pues es algo que obstaculiza eh, el querer, el tener esa práctica de la lectura, ¿verdad? El tener esa práctica de la lectura y porque la tecnología, si no es bien usada, ¿verdad? Si no es bien utilizada, porque también nos ayuda, ¿verdad? No podemos decir que todo es malo en la tecnología, pero sí, si no es bien utilizada, hace que se pierdan nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, hoy ellos viven en sus máquinas, en sus dispositivos, haciendo TikTok, haciendo videos o jugando, ¿verdad? Juegos que son, agresivos y no hay un control de parte de sus padres, ¿verdad? Porque los padres pasan ocupados trabajando, porque no se han preparado como para ser padres, ¿verdad? Aunque eso en el camino uno se va preparando, pero igual no tienen esa responsabilidad, no sienten esa responsabilidad de acompañar a sus hijos en cada momento de su vida. Entonces, eso
ha venido a ser un gran problema, ¿verdad? Un gran problema. Y por eso hoy son pocos los jóvenes, porque sí hay jóvenes que les gusta la lectura, hay jóvenes que les gusta la lectura, pero son pocos, ¿verdad? Son pocos. Y porque son pocos los padres de familia que también se preocupan por motivarlos. E incluso son muy pocos los maestros que también se preocupan por incentivar a los jóvenes a la lectura. ¿Verdad? Entonces, para muchos maestros es muy fácil ponerles un video para que lo vean y de ahí saquen conclusiones, etcétera, ¿verdad? O saquen un resumen, qué sé yo. Pero ya eso lo hacen solamente por compromiso o por tener una nota. Y también enseñarles a investigar, porque la investigación no solamente es copia y pega, ¿verdad? Sino es leer y sacar de lo que hemos leído lo más importante para presentar en un trabajo. ¿Verdad? Entonces, todo lo que está alrededor de nuestros jóvenes, nuestros niños, que son los padres de familia, que son los maestros, la comunidad, todo tiene una responsabilidad. Y si no la han sabido llevar, es bien difícil que los jóvenes tengan ese agrado por la lectura. Y me imagino que la nueva biblioteca no ayuda mucho, pues, porque ahí es más restaurante que biblioteca, ¿no? Fíjese que ni siquiera, bueno, a mí no me motiva a ir a visitar esa biblioteca, ¿verdad? Conocí la biblioteca anterior y sí la visitaba, a pesar de estar en un edificio, pues, que tal vez no sea muy llamativo ni nada, pero tenía mucha información donde uno podía ir a investigar, a leer y a sacar, pues, lo que uno quería, pues, ¿verdad? O lo que uno necesitaba, pero ver ese gran monstruo ahí, a mí no me siento que estamos como que estuviéramos en otro planeta, como que fuera una nave espacial que ya se va a levantar ese país, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que le llama la atención. Y Claro, ellos nadie, por los juegos que hay ahí, porque ahí lo que les han puesto son juegos y lo que menos hacen es agarrar un libro para leer. Y porque me imagino que, como les digo, yo no he entrado, no sé qué es lo que hay en sí, solamente lo que he visto por las redes. Y pero siento que no hay ese material que se necesita, ¿verdad? Para que ellos vayan a investigar, ellos van a pasear ahí, la gente va a pasear, ¿verdad? Incluso los adultos van a pasear, ¿verdad? Eso es un lugar de paseo, pero no es un lugar donde se pueda ir a hacer las funciones de lo que es una biblioteca, ¿verdad? De lo que es una biblioteca. Entonces, siento que eso fue por gusto, ¿verdad? Porque yo siento que los proyectos o las donaciones que vienen de otros países, eh, el país a donde va esa donación también tiene el derecho de decidir, ¿verdad? O de dar, o de decir, miren, yo lo que necesito es esto, ¿verdad? Para mis jóvenes, porque con todo lo que se gastó ahí, hubieran podido hacer una biblioteca en cada departamento y que es una tan necesaria, pues, ¿verdad? Y no hacer eso porque ¿quiénes son los que van? Los que viven cerca, porque imagínense los que viven allá en La Unión, en Zulután, o sea, cuánto tienen que gastar para poder venir a ver la biblioteca, o sea, lo agarran como un centro turístico, nada más. No es para, en cambio, y en su comunidad están necesitando esos libros para poder investigar. exacto. Entonces, no se pensó, solamente es una cuestión de fachada, nada más. Excelente, Maris. Sí, esa es una de las ¿cómo se llama? Observaciones, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a ir comprendiendo las condiciones de nuestro terruño, de allá donde tenemos el ombligo enterrado,
¿ok? Nosotros que estamos en el exterior, con informaciones así son las que nos demuestran en realidad y nos llevan a buscar, a mantener esta lucha y la información para todo el mundo. Por eso el Frente Intercontinental es aquí, esta información va para los que estamos fuera. Y muchas gracias. ¿Verdad? Pero nosotros queremos, como ya se nos terminó el tiempito, mire, a mí me toca siempre de esto cerrar. Queremos cerrar con broche de oro, decíamos nosotros, ¿va? Y para cerrar con broche de oro, usted nos iba a regalar un par de poemas, ¿no? Así es que aquí les voy a permitir a todos que guarden silencio y escuchen atentamente, vea los poemas que nos va a regalar Damaris. Bueno, uno de los poemas que a mí me ha gustado, yo soy una fiel admiradora de Monseñor Romero. Yo le digo Monseñor porque para mí, más que un santo, ha sido una persona que nos ha marcado, ¿verdad? Un guía. El haberlo conocido y el haber convivido, pues también, pues es algo que a uno lo llena, ¿verdad? Él es un referente para nuestro país y es una lástima que ese referente sea más para los extranjeros que para nosotros, ¿verdad? Porque veo que lo respetan más fuera de nuestra Afuera. patria que dentro de ella, ¿verdad? Pero aquí estamos los que lo amamos, lo queremos y los que vemos la importancia que él tuvo para nuestro pueblo, ¿verdad? Para nuestro pueblo sufrir. Así que el poema se llama La voz del pueblo. Apareciste como cualquiera. La bala que mató a tu amigo te quebró el corazón y continuaste su camino. Escuchaste las penas de tu pueblo, lloraste sus lágrimas, consuelo de los oprimidos. Te hiciste la voz que gritó por ellos. Caminaste junto al campesino. Tus homilías eran esperanzas. Verte llegar era como un latir de emociones. Te sentaste a compartir el pan de justicia. Haga patria, mate un cura, anunciaba tu asesino. Y un cura desaparecía de una forma cruel y una forma cruel de callarte. Suplicaste no matarse entre hermanos. Ordenaste no cumplir la orden de matar. Y ese fue el detonante, una bala certera en el corazón. Tu última humilía, aún no la has dado. Tu voz seguirá resonando en el pueblo y en el campo. Bravo, excelente, Bello, bonito. Sí, bellísimo. Sí, bellísimo, pero, bellísimo. eh, 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 es, eh, Bueno, tengo otro que me gusta también porque habla de algo que quizás lo estamos viviendo en este momento. Se llama pena de muerte. La justicia se debate entre la vida y la muerte. Nadie sabe si correrá suerte o si el juez aplicará pena de muerte. La voz del silencio del inocente se apaga entre los barrotes, mientras la voz del pudiente se oye y corre con mejor fortuna. Se oyen las llaves del carcelero, abriendo la celda de aquel que hoy muere, a causa de un robo embustero por calmar el hambre que hiere. Mas la de aquel que todo lo puede, se abre automáticamente y sin esmero. Y sonriendo sarcásticamente dice al carcelero, la libertad también se paga con dinero. uy, ay, ay, bravo, eso está, es lo que oiga, es lo que se está viviendo hoy en día en las cárceles de la dictadura. Aquí hay dinero, lo cuenta. Hija, la Tamaris muy bonitos, muy bonitos, eso sí. ¿Y a dónde los podemos conseguir? Esos están editados en el libro. Yo se lo puedo enviar, ¿verdad? Sí, porque que tan bello, porque nosotros también así en programas podemos estar leyendo también. Si no pueden estar los invitados, pues nosotros podemos leer por los invitados, ¿no? Y claro, yo se los Vea. comparto y para mí sería un honor.
¿verdad? Ay, Bueno, excelente. Ya todos escucharon esos Miren, esto es poemas. algo bien difícil porque uno como maestro, en el caso mío que trabajo con parvularia, es bien difícil cuando los niños expresan dónde están sus papás, Ah, ¿verdad? bueno, Entonces, porque son víctimas, son las víctimas principales de esta situación, ¿verdad? Y cuando uno los escucha, con qué naturalidad dicen ellos, pues dónde están, ¿verdad? Y le cuentan a uno esa situación, el porqué de su conducta a veces, ¿verdad? El por qué ellos son agresivos, son muy cohibidos, pasan tristes o quieren desquitarse con su compañero. Y cuando uno empieza a escudriñar el porqué de esa conducta y se da cuenta de lo que está pasando en sus casas y que esto que está pasando en nuestro país es el principal motivo de que ellos eh, tengan esas actitudes. Entonces, uno los entiende, ¿verdad? Uno los entiende y tenemos las manos atadas de poder hacer algo por ellos, pues, ¿verdad? Porque es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil acompañarnos, pero tratamos de hacerlo. Tratamos de hacerlo. mira, Carlos, fíjate que vamos a tener que mantener invitando a Damaris aquí al programa, porque híjole, qué belleza, cómo nos, cómo nos ha deleitado con su prosa, su verso, y viene bien al punto. sí, Okay. porque también no es Claro, lo mismo que ella los lea que yo los lea, ¿me entiendes? Porque usted le pone más el corazón, más como lo escribió, ¿verdad? Ahí Entonces, es, se entiende mucho mejor que como yo hay lo hubiese tanto de qué leído. hablar. sí, Sí, ahí eh, vamos a buscar después un temita con la cual la podemos invitar, pues puede ser dentro del tema de la educación, dentro del tema de la cultura, ¿verdad? Y ¿verdad? Bueno, entre el mismo tema de la Gracias. niñez, no eso de nacer feliz, ¿verdad? Bueno, hay muchos temas de los cuales podríamos hablar con usted, que ya conociendo su currículum, creo que la vamos a invitar otro nada más. dominguito de estos, pero ahorita nos toca despedirnos, así que yo lo que le voy a pedir a usted que unas palabritas de despedida, que ahí Aldo le está deseando muchos éxitos a usted, dice que es muy bonito lo que ha escrito, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecerles esta invitación. He aprendido, he compartido y ha sido para mí un honor poder estar con ustedes y esperando pues que se repita y que pueda yo contribuir, ¿verdad? A esta causa y de alguna manera y eso pues es una satisfacción para mí. Gracias, gracias. Gracias a usted, Nelson. Gracias, Damaris. Ok, sí, muchas gracias, Damari, por compartir sus poemas y compartir parte de su tiempo con nosotros y con el mundo. Ok, entonces, y a todos aquellos que nos han estado escuchando, como a Aldo, ¿verdad? Y Georgina, que ahí nos han hecho todo el comentario y todo, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchas gracias por compartir, ¿verdad? Y pasen muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según donde se encuentran en este globo. Gracias por participar con nosotros. Bueno, yo también me despido recordando, digamos, el aniversario de la caída del comandante Ernesto Che Guevara, el aniversario del FMLN, ¿no? Del 10 de octubre, y también en pidiendo la libertad de los compañeros presos políticos, principalmente del compañero Luis Mengíbar, que es nuestro compañero, un comunicador social. Estén pendientes de nuestros próximos programas, que saben que mañana lunes le traemos el resumen de noticias, y el martes tenemos un invitado para hablar sobre los escalafones que han quitado, ¿verdad? En los escalafones de educación y de salud. Así es que estén pendientes de nuestros programas y los esperamos pronto. Que sigan teniendo un feliz domingo. Nos vamos a despedir con el tema del Frente Intercontinental. Escuchémoslo. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante.
Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.